Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente y se repite todos los miércoles, también después del tema del día a las 2:30 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, en el programa Mega Noticias, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio, y a usted que está al pendiente de mi programa. Gracias, muchísimas gracias por estar conmigo en este programa Haciendo Historia en tu Comunidad. 18ª parte del 45 Congreso Nacional de la Crónica de Anacim en el Estado de México, en la hermosa ciudad de Toluca, en el 2023. Esta crónica continúa donde nos quedamos anteriormente. Contribuir al desarrollo y fomento cultural es un pilar necesario para que cualquier sociedad evolucione. Lo realizado en el Teatro Morelos, en Toluca, es un ejemplo de que la renovación va de la mano con la innovación y viceversa. No solo se hicieron cambios en el sistema de audio, iluminación, vestiduras o mecánica teatral, también se aprovechó la modificación de la torre del escenario para hacer una galería de arte. Se diseñó un mirador, el cual permite apreciar todo el centro de la ciudad de Toluca, y las instalaciones cuentan con una sustentabilidad ecológica eficiente. Es un recinto clásico con novedosos diseños y tecnología en todas sus áreas. Es un ícono arquitectónico y cultural en la ciudad de Toluca. El Teatro Morelos se sitúa en el corazón del centro histórico, a unos pasos de la Plaza de los Mártires. En este recinto cultural se presentan obras de teatro, música, danza, festivales, espectáculos infantiles, conferencias, asamblea e informes de gobierno del Estado. De estilo sobrio, elegante y armónico, así como moderno, su singular e inconfundible pórtico a base de bóvedas de tabique de media esfera, soportadas por una interminable serie de columnas minimalistas, se fusionan con la arquitectura neoclásica de la catedral y los palacios de gobierno. Fue levantado en terrenos donde se encontraban grandes casonas coloniales y porfirianas, la terminal de autobuses y el antiguo mercado de las Flores. Su construcción inició en 1966 por encargo del gobernador Juan Fernández Albarrán e inaugurado el 5 de septiembre de 1969. Con 5 décadas de vida, el Teatro Morelos tiene sus antecedentes en la tradición y en las raíces del teatro principal, el Teatro Gortiza y el Cine Coliseo. En el 2014, el máximo foro cultural de todos los toluqueños inició su transformación para conmemorar el bicentenario luctuoso del general José María Morelos y Pavón. La remodelación, que tomó poco más de un año y tuvo una inversión de casi 300 millones de pesos, lo convirtió en un espacio vanguardista que presenta espectáculos de talla internacional. Actualmente cuenta con 2.279 butacas, un escenario con sistema de audio envolvente, aire acondicionado y calefacción, iluminación de punta, tramoya y mecánica teatral, vestíbulos, camerinos. A nivel de sótano se ubica el foso de orquesta con capacidad para 100 músicos. Además cuenta con acceso, rampas y elevador para personas con capacidades diferentes. Desde su reinauguración, el Teatro Morelos en Toluca ha albergado diversos eventos y espectáculos. Hoy el teatro recibe a todo aquel que está interesado en conocer más de la cultura. Te invitamos a acudir y disfrutar del trabajo de Mármoles, Everton, Mayoa, arquitectos y demás profesionistas. Ya era mediodía
Y Los Ángeles bajaron al teatro donde nos ofrecieron un concierto con la Orquesta Filarmónica de Toluca. Nos ofreció un concierto para los congresistas del 45 Congreso Nacional. Escribí lo que sentimos con la música clásica, también llamada en distintas áreas hispanohablantes, música académica, música de concierto, música docta, música culta, música erudita, entre otras denominaciones. Es la corriente musical que se basa principalmente en la música producida o derivada de las tradiciones de la música litúrgica y sobre todo de la música secular de Occidente, teniendo como foco mayoritario Europa Occidental, y que posee un referente de transmisión fundamental de tipo escrito, lo cual suele vincularse al carácter riguroso de su reproducción e interpretación, aunque de forma amplia abarca un periodo de tiempo que va aproximadamente del siglo XI a la actualidad. Es frecuente que se restrinja su uso para referirse a la música académica anterior al siglo XX, aunque en esencia, a pesar de que la música clásica propia del siglo XX posee estilísticamente diferencias sustanciales con la producción en siglos anteriores, está considerada el resultado del mismo proceso evolutivo. Si bien las principales características del género fueron codificadas principalmente entre 1550 y 1900, que es habitualmente considerado como el periodo característico de producción de la música clásica, su desarrollo se extendió a todo el siglo XX y XXI. En un sentido historiográfico, la música clásica antigua se ha dividido tradicionalmente en varios periodos, ante los cuales los musicólogos del último medio siglo han mostrado crecientes reticencias. Música medieval, que abarca el periodo comprendido por la Baja Edad Media en Europa, 1000 a 1400, la música renacentista de 1400 a 1600, la música barroca, que coincide con el desarrollo del arte barroco de 1600 a 1750, el clasicismo de 1750 a 1820, que en la historia de la música y la musicología es a veces llamado música clásica, el romanticismo de 1820 a 1900 y la música contemporánea, que comprende las distintas corrientes de música clásica del siglo XX, que adopta la composición atonal y otras tendencias opuestas a corrientes anteriores. Debido tanto a sus características técnicas, a la creciente profesionalización de la profesión de músicos y compositores y al contexto sociocultural en el que se desarrolla bajo el patronazgo de aristocracia inglesa y la burguesía, así como la iglesia, la música clásica es habitualmente definida como la música de tradición culta. La música clásica en general se caracteriza principalmente por el tipo de lenguaje utilizado, el cual se fundamenta en el desarrollo amplio y variado de ideas musicales a partir de temas, motivos, sujetos, contrasujetos, frases, estructuras, contrapuntísticas, pasajes, modulantes, secciones de reexposición, variaciones temáticas, etc., las cuales se organizan con el objeto de crear una narrativa sonora particular. Con ello, el compositor crea un entorno descriptivo de ideas abstractas o concretas, convertidas en melodía, armonía y ritmo, encaminadas a dar forma a una estructura sonora con algún sentido específico. En ese sentido, la música clásica se distingue de la música popular y de otras tradiciones clásicas no europeas por su apego a la notaria musical simbólica en uso desde aproximadamente el siglo XVI. Dicha notación permite a los compositores prescribir de forma detallada el tiempo, la métrica, el ritmo, la altura y la ejecución precisa de cada pieza musical. Esto limita el espacio para la improvisación o la ornamentación ad lib, que son frecuentes en la música artística no europea y en la música popular. Otras características es que mientras la mayoría de los estilos populares tienden a desarrollarse alrededor del género de la canción, la música clásica se ha caracterizado por el desarrollo de formas y géneros musicales altamente complejos y en el empleo de una muy variada y perfeccionada instrumentación. Por ello, la música clásica suele requerir tanto de los músicos como de los compositores
de un alto grado de profesionalización y especialización. Si bien la música, como el resto de las artes en general, no es vital para la supervivencia física, es incuestionable que es parte inseparable de la esencia humana y que ha acompañado al mismo en su evolución desde las épocas más tempranas, primero a través de la persecución corporal y con distintos instrumentos en sus elementos más primarios, que es el ritmo. No debe de olvidarse que finalmente, más que el manejo de los sonidos, la música es el dominio del tiempo. Una buena interpretación puede hacer que un segundo se convierta en una eternidad. Luego, a través del canto, que no es otra cosa que una manera distinta de hablar, muchas veces utilizada para decir cosas que no pueden ser dichas con la voz del habla cotidiana, la invocación a un Dios, un conjuro, una manera de prepararse para la espiritualidad, etcétera, etcétera. A continuación pasaremos videos de esta hermosa música que nos presentaron la Sinfónica del Estado de México. Escúchenla ustedes y parece que bajaron los ángeles a tocarnos. Pero ¿saben ustedes, mis amigos, que esta crónica continuará donde nos quedamos anteriormente, en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, en el Estado de México? Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado. Como pueden percibir, hay una gran nostalgia en esta melodía, pero él quería que fueran todos aquellos que pasan esa emoción de dejar el propio hogar. Y es por eso que une la voz de la viola, una voz fundamental, la voz del violonchelo, todos, y la del contrabajo en un registro agudísimo. El contrabajo es, junto con otros instrumentos, los que producen los sonidos más grandes. Aquí le pide al contrabajo casi que toque los sonidos más agudos que puede tocar para lograr esa cuestión. Y fíjense qué belleza tan extraordinaria de esta nostalgia que Dvorak nos quiere representar. Así empieza la sinfonía. Es muy raro porque casi siempre las sinfonías empiezan de manera vigorosa, heroica algunas veces, dramática otras cuantas. Pero esta vez no. ¿Por qué? Porque viene desde esa parte de la visión de Dvorak. A un cierto punto oirán en la lejanía un corno que hace una especie de llamado y después igual las maderas repetirán este tema. Y a un cierto punto viene la caída de la realidad. Ya no hay vuelta atrás, hay que seguir adelante en la vida. Y empezará la sinfonía verdaderamente, ¿verdad? Con un vigor. Usan corno, por ejemplo, este instrumento maravilloso que le voy a pedir al maestro Juan Carlos que nos muestre. Por favor, maestro Juan Carlos, ¿nos puede mostrar el corno? Este instrumento es un instrumento muy antiguo, pero igualmente no solo es hermoso, sino es, como dicen los jóvenes de hoy, épico. Para ese tipo de sonido así, pues bueno, para que se den cuenta de que pasan más de 100 años desde esa concepción, Dvorak lo usa justamente como una idea de un instrumento que abre justamente el heroísmo. Y parece una cabalgata justamente la que hará en esa travesía extraordinaria. Dentro de la sinfonía, y justamente dentro de este primer movimiento, existen algunos elementos que nos recuerdan lo que eran, por ejemplo, las danzas, al menos como estereotipo, de los nativos del norte de América. Y que cuando las escuchen, quiero que empiecen a imaginar justamente los paisajes, estas grandes llanuras que después mencionaré más adelante, que impactaban a los europeos. Los europeos, bueno, es una nación, es un continente maravilloso, Europa, pero las llanuras no son como nuestras llanuras. Aquí las llanuras son enormes, parecen infinitas. Y eso es un poco lo que le impresionaba a él. Vamos a escuchar, por favor, maestros, desde el número 3, les vamos a hacer primero quiero que escuchen la melodía, que
que refleja, aquí los estudiosos han encontrado dos raíces, una esta de los nativos de América y otra también acerca de los cantos de los espirituales de la gente de color. Entonces él los une y crea esta primera melodía. Le voy a pedir solo al oboe, maestro Sinué, por favor, el número 3. ¿Qué les evoca esta música? Justamente esta parte de los nativos. Y ahora fíjense, ya con el resto de la orquesta y particularmente con los violines segundos, parece que es una especie de retrato de los tambores. ¿Pueden tocar ustedes la parte de los violines segundos del número 3? Gracias. Fíjense, esta parte rítmica, ¿no? Unida a la melodía, tocamos todos número 3. Justamente evoca esa parte de ese tipo de danzas. Número 3, toda la orquesta, flauta. Y sigue la danza, ahora con los violines segundos. ¿Ven cómo es muy descriptiva? Pero parte de la descripción no tiene que quedar solo en un retrato visual, sino en las emociones que esto representaba para alguien que vivía en un mundo totalmente distinto y que podía vivir esto por primera vez, que a lo mejor había leído libros o que le habían contado, pero vivir, poderse apropiar de ello, queda reflejado justamente. El artista es donde refleja ese objeto sonoro en un objeto descriptivo totalmente. La sinfonía es maravillosa, verán, está plagada de naturaleza, si ponen atención podrán escuchar hasta aves que cantan, etc. También decide dedicar un momento importante, segundo movimiento, a Hiawatha. Hiawatha era un nativo del norte, que era una especie de leyenda para todos los nativos, que existió previo a la colonización norteamericana. Hiawatha decía que los iroqueses eran un pueblo que estaba dividido, que vivían constantemente en guerra y se mataban entre hermanos. Hiawatha decía, no es posible. Dvorak toma este relato y nos los transmite a nosotros, atemporalmente, diciendo que si somos hermanos no podemos vivir separados. ¿Cómo podría ser la voz del profeta? Porque era para ellos Hiawatha un profeta. Y entonces dijo, tengo que encontrar el instrumento más hermoso, más raro, porque así son los profetas. Son rarezas en la historia de la humanidad y tienen voces extraordinarias. Y entonces decide tomar a un instrumento que es fantástico, casi nadie lo conoce, pero hoy van a quedar enamorados de ese instrumento. Le voy a pedir a la maestra Beatriz que nos muestre el corno inglés. Ese instrumento se parece al oboe, pero es muy grande. Por lo tanto, produce un sonido más grave y sobre todo más cálido. Me atrevo a decir que el mismo oboe. Que ya el oboe, verán, dentro de la sinfonía juega un papel importantísimo y los solos y la forma de tocar es de una belleza embriagante. Pero él buscaba la voz del profeta. Y le pone esta melodía, compás 7. Una melodía muy sencilla, pero que les quiere hablar justamente a su corazón, para que se acuerden que son todos parte de algo. Y que una cosa que aunque parezca hoy, porque así lo han ridiculizado muchos, pero es la realidad, que la bondad y el amor es lo que nos une como comunidad. Entonces, a través de este instrumento, fíjense qué bonito ese sonido del corno inglés. Sonido muy cálido, muy bonito. Y él, aparte de eso, para poder lograr entrar en el corazón de ustedes, pone un paisaje, un tapete armónico hecho con los instrumentos de cuerda. Vamos a hacer, maestros, desde el compás 7, por favor.
Los instrumentos de cuerda, con la dulzura que los caracteriza, acompañan ese momento místico, donde el profeta les va a hablar a ustedes. 7. Pero como es un momento de iluminación, bueno, al menos así lo imaginaba Borja, decide utilizar instrumentos que son generalmente luminosos, como sonido, que a ustedes pueden generar la expectativa de encontrar algo, como si se abriera una luz, como si el cielo, como cuando pasa muchas veces, seguramente lo han visto, está oscuro y de repente se abre una brecha, una grieta del cielo entre las nubes negras y surge un rayo de luz y entra justamente hacia nosotros. Bueno, él lo hace de una manera mística a través de los instrumentos de metal. En esta introducción que van a oír, fíjense cómo brillan los instrumentos de madera y de percusión. Vamos a hacer, maestros, el inicio del segundo movimiento. Seguimos adelante para que oigamos la entrada del corno inglés. Es una de las joyas más grandes jamás escritas en la historia de la música. Y ustedes lo van a poder vivir en ese instante que suceda. Y que la magia de estos extraordinarios artistas lo hagan renacer en su corazón. La parte es muy bonita porque tiene dos partes. Esta parte descriptiva del mensaje. Luego tiene una parte verdaderamente solitaria. Solitaria en el sentido de que va a ser un momento para ustedes. Es muy lenta y dolorosa. Porque la transformación justamente de lo que vendrá en ese nuevo mundo no va a ser fácil, conocemos la historia. Si no, aquí nuestros amigos cronistas podrían contarnos largo acerca de esa transición, de esa colonización que sufrieron muchos de nuestros pueblos originarios. A un cierto punto, después de un momento verdaderamente desolador, de tristeza y de desesperanza, verán nacer la naturaleza a través del oboe, de la flauta, del clarinete, que cantan como aves y nos muestran esos paisajes extraordinarios. El tercer movimiento es una danza. Tengo que decir, y aquí es donde voy a regresar un poco a las danzas que tocamos antes, que obviamente no es que usara literalmente las danzas de los pueblos originarios o de los gospels africanos, etc. No, él retoma todo esto desde su visión como artista que venía de otro mundo. Y toma las danzas. Y de hecho, el tercer movimiento es un scherzo. El scherzo es una danza que inventó prácticamente Beethoven. Pero él logra justamente darle ese ritmo y esa fuerza. Esa danza, ya la escucharon al inicio, pero quiero que vean cómo esta parte que vamos a tocar, quedó tan dentro de las personas que escucharon esta sinfonía que cuando empezó a hacerse cine, sobre todo en los años 40, se tomó justamente como para describir casi a estos colonizadores, estos colonos que bajaban en las grandes llanuras. Todos los grandes compositores de música de cine se inspiraron en estos segmentos que les vamos a tocar ahora, porque parece justamente que van, o sea, hasta lo vemos ahí en las llanuras, con sus carrozas y sus caballos, ¿no? Buscando nuevas tierras.
Vamos a ver la parte del trío. Maestro, les voy a decir nombres. Pues ya saben ustedes a dónde van. Tercer movimiento. Antes del número 2. 7 antes del número 2. Sol, sí, sí. Fíjense en esa melodía que tocan los chelos y que también tocan los fagotes. Vamos a tocar primero la melodía antes de hacerlo con el movimiento de los carruajes y las carrozas. Fíjense ahora combinado con toda la orquesta, cómo parece justamente ver a estos colonos que bajan hacia las llanuras, toda la orquesta. Se ve que le gustó mucho la danza húngara. 7 antes del número 2. Los que tocan. Él también decía que en algunas partes de este scherzo europeo estaba trazado por la fuerza de los pueblos nativos del norte, tan aguerridos que lucharon hasta lo último para poder conservar su propia identidad y que se mezcló con todo esto. El cuarto movimiento es una suma de los 3 anteriores. Si se aprenden bien las melodías, eso podría ser una buena tarea. Si se aprenden las melodías principales de los 3 primeros movimientos, van a ver cómo regresan en distintos contextos, cómo regresan los protagonistas a lo largo de toda una historia. El cuarto movimiento es épico, tanto que muchos compositores igual de películas tomarán ideas de ese movimiento y algunos hasta literalmente, casi me atrevo a decir, las copiarán y las llevarán a las grandes películas, porque es una música fuertemente descriptiva y emotiva. La Sinfonía del Nuevo Mundo, desde su estreno, se transformará en una de las sinfonías más tocadas de toda la historia. Y Wozniak pasará a la historia. Hoy, la Orquesta Filarmónica de Toluca quiere acercarles a esta maravillosa sinfonía. Les agradecemos a todos su presencia. Queremos agradecer al Grupo Serva, expertos en el futuro, por hacer posible este concierto. Muchas gracias, Grupo Serva, por ser parte de esto. A Conchi Toro también, que siempre nos ayudan. A los cronistas que hoy nos acompañan, también muchísimas gracias. Y bienvenidos sean a la ciudad de Toluca en nombre de nuestro presidente municipal, el doctor Raimundo Martínez Carvajal. Muchas gracias a todos y a todos que hacen posible que estos conciertos se lleven a cabo. Y concluyo diciendo que todavía no han comprado sus boletos para los musicales de Broadway. No reviso quién compra casi. Los invitamos a que hoy vayan a la taquilla del Teatro Morelos y no dejen para el último esto, que es algo increíble. Directamente desde Londres, Andrew Lloyd Webber autorizó para que la Orquesta Filarmónica de Toluca sea la que estrene las suites sinfónicas a nivel mundial. Y eso va a pasar aquí, en Toluca, el 13 de agosto, domingo 13 de agosto. En su versión es instrumental, vamos a tocar el Fantasma de la Ópera, Evita, Jesucristo Superestrella, los grandes musicales, Cats, y no se lo pueden perder. Entonces, como ya nos vamos a ir de vacaciones, yo quisiera pedirles un favor. Hoy en la noche, cuando metódicamente revisaré quiénes compraron los boletos, quiero ir tranquilo y no triste. Ojalá puedan considerar. Y quiero decirles además que ya también estamos preparando la obra, La Flauta Mágica de Mozart, 30 de septiembre y 1 de octubre. Y si compran los 2 boletos, el Ayuntamiento de Toluca ha autorizado que se les pueda hacer un descuento del 20%. Son boletos numerados. Entonces yo creo que es un buen momento para seguir creciendo juntos como comunidad que somos, como toluqueños, y no solo los toluqueños, sino todas las personas que nos visitan siempre de muchas otras partes. Generar esta comunidad nos hace distintos y más fuertes. ¿Qué era lo que quería Borja? ¿Qué era lo que quería Hiawatha? Pero si no nos sumamos, obviamente no va a haber nunca un cambio, al contrario, siempre vamos a estar peleados. Entonces yo quiero irme tranquilo de vacaciones, soy en la noche con fe y devoción, abriré la computadora y todo. Muchísimas gracias a todos ustedes y disfruten de la extraordinaria